Hoy te enseño a preparar ladrillos mudéjares o delicias de Cuéllar. Antes de hacer la receta paso a paso, te voy a contar brevemente mi historia con estas pastas porque es muy curiosa. Yo soy andaluz, soy de Cádiz. Pues hace como 10 años fui al Corte Inglés a hacer la compra y había como una muestra de productos de distintas zonas y veo un paquete de galletas así alargado, una especie como de sándwiches así, de piñones. Dije, esto tiene que estar buenísimo, voy a probar. Por aquel momento yo no hacía repostería todavía, si no hubiera intentado sacar la receta antes. Bueno, me las llevo a casa y cuando yo le pego el primer bocado a esas galletas, espectaculares. Un sabor a piñones, una crema súper especial con un ingrediente que yo no detectaba, no era capaz de saber qué era. Bueno, me comí el paquete enseguida, en un día. Y al día siguiente volví a ir al mismo Corte Inglés a por más. Y ya no estaban. Habían desaparecido y desde entonces, desde hace 10 años, cada vez que me acuerdo y voy a un supermercado que tiene a lo mejor más variedad de productos gourmet, digo, a ver si vuelvo a encontrar aquellas pastas tan increíbles. No guardé la caja, no sabía de dónde eran, no sabía nada, ni el nombre. Y de repente, ayer, 10 años después, estoy acostado en el sofá viendo la tele después de comer, un programa de televisión española que me encanta, que es Ahora o Nunca, no os lo perdáis, porque dan muchísimas recetas y está muy divertido. Y aparecen las galletas. Claro, me enteré de toda la historia. Son un dulce típico de una villa de Segovia, Cuéllar, donde se organizó un concurso para elegir el postre, digamos, insignia de la villa. Y ganó el primer premio esta pasta que en Pastelería Delicias elaboraron con dos ingredientes de la zona, que eran los piñones castellanos y la chicoria. Lo unieron, hicieron esta maravilla de la repostería que de verdad es alucinante. Bueno, pues ya me he puesto a investigar y te traigo la receta para que puedas elaborarla en casa. Cuéntame qué tal te han salido y qué te han parecido, a ver si te han gustado tanto como a mí. Vamos al lío. Y comienzo, como siempre, mostrándote los ingredientes. Ya sabes, puedes tomar nota y anotarlos parando el vídeo, o si no, también los tienes en la descripción. Y comenzamos la receta elaborando la pasta de piñones, para lo cual vamos a poner en el bol 140 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y 115 gramos de azúcar glass. Ponemos la pala y le damos caña. Vamos a trabajarla hasta que quede una mezcla cremosita. Así está bien. Ahora le añadimos 40 gramos de huevo batido con una pizca de sal y dejamos que se integre. Ya está listo. Y ahora le añadimos 280 gramos de harina de repostería tamizada con un colador. Es importante que ahora trabajes muy lento, a velocidad mínima y muy poco tiempo. Añadimos 100 gramos de piñones, dejamos que se mezclen y ya la tenemos lista. Estas masas no hay que amasarlas mucho. Bueno, vamos a hacer una especie de bloque con la masa, así, rectangular, y nos tiene que quedar unos ladrillos de 5 centímetros de ancho y 3 centímetros de alto, para que tengan la misma medida que las originales. Perfecto. Ahora voy a envolverlas en el papel de hornear y la tenemos que dejar que reposen en el frigorífico durante un mínimo de 8 horas, toda la noche. ¿Por qué? Necesitamos que la masa se endurezca y poderlas cortar a cuchillo y que queden luego los piñones en rebanadas. Ya verás. La dejamos toda la noche y al día siguiente la desenvolvemos y vamos a intentar matarle un poco los bordes. Esto es redondeando un poquito los cantos de nuestro bloque. Esto hará que luego no se quemen por los extremos. Y ahora tenemos que cortar rodajitas. Yo las corto a ojo, pero tienen que ser más o menos de 2 milímetros o así, como estás viendo. Fíjate que ahora el corte sale muy limpio y el piñón también se corta junto con la masa. Si lo hubiéramos cortado en caliente nos llevaríamos los piñones y no quedaría bien. Y ahora todavía bien frías las colocamos sobre la bandeja de horno con papel de hornear o con un tapete de silicona como el que tengo yo.
Ya las tengo listas y pon el horno precalentado a 180 grados y las vamos a tener horneando unos 8 o 10 minutos hasta que veas que están doraditas, fíjate. Así quedan bien. Ahora las vamos a dejar enfriar completamente. ¿Ves qué bonito cómo quedan los piñones, cómo se ven? Están perfectas. Bueno, ahora vamos a preparar la crema de achicoria. La achicoria es un producto muy antiguo que se usaba antes y decían que era el café de los pobres. Te sonará la marca Eco aquí en España, que eran cereales para el desayuno, pues parecido. La puedes encontrar en cualquier supermercado. Bueno, yo voy a añadir una cucharadita de achicoria y un chorrito de agua para disolverla. Le vamos a ir poniendo la achicoria al gusto. Por otro lado, vamos a poner 100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente a trabajar con pala durante 5 minutos. Necesitamos que se ponga muy cremosa. Realmente lo que estoy haciendo es una buttercream. Una vez pasados los 5 minutos, le añadimos 80 gramos de azúcar glass tamizado. Le damos con el colador hasta que baje todo el azúcar glass. Y ahora los vamos a volver a trabajar durante 5 minutos más. Esto hará que se disuelva completamente el azúcar glass y que no se note luego al morder. Por último, pasados los 5 minutos, le añadimos la cucharadita de achicoria, probamos el sabor, ya te digo que puedes echarle más si lo deseas, y dejamos que se mezcle. Y una vez que la tengamos mezclada, ya tenemos lista la crema. Fíjate qué fácil. Si no encuentras achicoria, puedes usar café soluble. Voy a llenar una manga pastelera con la crema y vamos a ponerle un pegote de crema de achicoria a la mitad de las galletas. La idea es taparla luego con otra galleta y hacer una especie de sándwich o de ladrillo mudéjar, como le han llamado. ¿Has visto qué receta más fácil? Pues de verdad está deliciosa. Ya las tengo listas y ahora solo me queda taparlas con su tapa y nada más. Esta es la receta. Quedan de verdad deliciosas, te van a encantar. Un consejo que te doy, como siempre, déjalas un par de días a temperatura ambiente guardadas en un tupperware o en una caja de galletas, porque un par de días después van a estar el doble o el triple de buenas. La galleta va a ir liberando su aroma a piñones y te van a gustar muchísimo más. Bueno, pues como siempre, espero que te haya gustado mucho esta receta, que la pruebes en casa, porque están de verdad deliciosas. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. ¡Nos vemos!